gracias a Dios. Y como le decía, habíamos empezado en nuestro hogar a decir que los vecinos, los amigos puedan experimentar el poder de la oración. Empezamos a tener experiencias con el Señor a través de la oración y quisimos que esa misma manifestación conozcan todo aquel que reciba la invitación de Jesús como en esta tarde, como en esta noche. Así es que bueno, primeramente lloramos porque nadie venía, pero en un momento esas lágrimas empezaron a tener fruto, porque ¿qué nos dice la palabra? Todo aquel que sembrare con lágrimas, con regocijo, van a cosechar. Y la verdad que empezó a venir gente y ya no entraba nadie en nuestro hogar. Levantábamos, corríamos la mesa, levantábamos una cama que teníamos y la verdad ahí empezó Casa de Oración. Ahí empezó el propósito de Dios. Congregamos en una iglesia de Belgrano, 67 kilómetros para congregar 2 veces a la semana y ahí vamos. Por eso el que tiene la oportunidad de estar cerquita de Catedral, Cielos Abiertos, no tiene excusa para no faltar. Venga a recibir la palabra de Dios. Y en ese momento dijimos, mande un pastor, porque ya han pasado las 15 almas y ya no entramos, pero necesitamos que las ministre. Dijeron, no, tráela para acá, imagínense, 15 almas viajando en colectivo y todo eso, pero la gente no tenía recursos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando el propósito de Dios, uno tiene el llamado, y usted sabe que la gran comisión es predicar el plan de salvación de Dios. En ese momento dijeron, no, tráelo para acá, no hay pastores para mandar, ni líderes, ni nada. Entonces la gente dijo, ustedes son nuestros pastores. Y la verdad que tomamos un desafío de alquilar un lugar, y creo que era 3.50 por 6, ya la gente recibía desde la vereda, fuimos a media cuadra más, se alquiló una esquina, 2 locales, una cocina, un patio, y dije, después de acá vamos a ir a un lugar propio. Así decía el pastor Gustavo, que en lo sobrenatural de Dios, ellos pudieron comprar esta tierra, la cual te daré por heredad, la tierra que le he prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Una tierra que fluye leche y miel. Esa es la prosperidad de Dios para cada uno de nosotros en esta tarde. Pero usted sabe que en la pandemia, el COVID-19, llegó el 2020. Abril del 2020 tuvimos que entregar esa esquina. Y ¿sabe lo raro? Que venía gente secular y me decía, pastor, no cierre. Yo tengo un ahorro, le presto, le doy, me devuelve cuando pueda. Dije, no, el propósito de Dios. Tranquilo que el propósito de Dios, Él sabe lo que hace. Y en 7 meses hemos podido comprar el terreno también para la iglesia, para la gloria de Dios. En diciembre del 2020 estábamos comprando un lugar propio. No solo eso, que el Señor nos sorprende y me dice el local, el dueño del terreno me dice, José, te va a quedar chico el lugar. Entonces me dice, yo quiero que compres toda la cuadra. Y yo dije, Señor, gloria a Dios, tu bendición, pero ¿cómo lo vamos a pagar? Ahí ya estábamos, ¿no? Digo, yo sé que para una cuota, acá estamos, señores, me aquí. Entonces dije, la única manera era que sea todo financiado y así fue. Me llamó y dice, no, quiero que me lo pagues todo financiado, así que hoy Casa Oración tiene 2 lugares, dos terrenos propios, ya con el boleto, todo certificado con escribano para la gloria de Dios. Así que dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué te quiero decir con eso? Porque empezamos contando las bendiciones de Dios, porque ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que servimos, un Dios vivo y que sigue haciendo milagros. La palabra de Dios dice, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Alguien conoce lo que hacía Jesús? Así es que Él daba vista a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos, sanaba a los mancos. ¿Y qué quiere decir eso? Que hacía crecer, si le faltaba un brazo, crecían los brazos. No sé si alguien lo conoce del lado de Merlo, al pastor Pichur. Yo era así, tenía 7, 6 años y escuchaba el testimonio que decía que esa pierna, había una nena que le faltaba la pierna. En ese tiempo se pedía las prótesis a Estados Unidos. Cuando tardaba, no es como ahora, por ahí usted pide Mercado Libre, sale un avión. En ese tiempo no sé cómo vendría.
pero tardó. Cuando vino la prótesis ya no le sirvió porque ese muñón empezó a crecer. Bueno, no le sirve, mándelo a arreglar la medida que sea a Estados Unidos de nuevo. Cuando volvió no le sirvió, pero así fue creciendo y el Señor le hizo el pie, los dedos, las uñas para la gloria de su nombre. Entonces eso es lo que sigue haciendo Jesús. Dale fuerte, aleluya, dáselo fuerte. Él se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por siempre, infinitamente santo. Y saben que en este momento, yo digo, usted sabe lo que hace Jesús. Jesús restaura los matrimonios. Así lo ha hecho en mi vida. Donde había intentos de suicidio, donde tal vez las vacaciones, el dinero no servían de nada. Ahí entró Jesús a mi hogar. Y usted sabe que a través de mi esposa, si usted lo hubiese conocido antes a mi esposa, ya le estaría reprendiendo. La llevamos a la carpa de liberación. Pero saben que cuando Dios tiene un propósito, usted sabe la onda del pan rock. Yo a algunos veo acá con pelo. Yo hasta hace poquito tuve verde, después azul. Y cuando tuve azul me dijo un pastor, te está haciendo de boca, ¿no? Pero saben que no tiene nada que ver el pelo, sino lo que está en nuestro corazón. Y usted sabe que un pan rocker, yo creo que lo que menos va a decir, voy a buscar de Jesús. Pero la situación de la familia y los intentos de suicidio y las drogas y esto y aquello, lo que usted se imagina, la fuerza humana no podía. Nosotros con la pastora nos hemos conocido a los 9 años en la escuela primaria. Fuimos amigos, compañeros, amigos. Después fuimos amigos en la adolescencia. Y después en un tiempo nos separamos. Y después volvimos a encontrarnos y de ahí no nos separamos más, para la gloria del Señor. Pero ahí yo tenía algo en mi mente. Decir, quiero que mi familia no le pase lo que a mí me pasó de ser de hijo de padres separados. Si hay alguien acá que por ahí tuvo esa mala suerte de tener padres separados, usted sabe que cada noche yo le pedía al Señor que mi mamá vuelva. Y usted sabe que una mamá para un hijo, o tanto como el papá, es algo muy importante para la base del crecimiento. Yo tenía 7 años, a mí me crió mi bisabuela, la cual no tuvo mejor idea que llevarme a la iglesia. Y ahí empecé a crecer hasta los 10 años, porque después se la llevó el Señor y quedé completamente solo. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque el testimonio es alabanza para nuestro Dios, para nuestro Padre. Declarar la grandeza de Dios y lo que va haciendo y lo que hizo y seguirá haciendo en nuestra vida. Así también lo hará por ustedes y por todo este pueblo de Andino. Usted sabe que lo que estamos aquí, no sé si hay alguien que está por primera vez en una campaña. Acá el varón, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Ahí las hermanas. Entonces, fíjese que por ahí han venido con una expectativa. Y usted sabe que en las campañas se glorifica el nombre de Jesús. También dentro del templo, vamos a hablarlo bien, porque la iglesia somos nosotros. Pero cuando nosotros glorificamos el nombre de Dios en las calles, así decía la sierva de este lugar, y como dice mi amigo Carlos Anacondia, que en la iglesia hemos dejado un lugar vacío. Y mi esposa siempre dice, a mí nadie me habló de Jesús. Y tal vez la cosa que pasó, yo digo, era el testimonio que hoy tú glorificas el nombre del Señor. Pero no quiero ser largo con esto. Solamente quiero decirte que Jesucristo está vivo. Así como de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito para todo aquel que crea, mas no se pierda y tenga esa vida eterna, el plan de salvación. Así que yo quiero decirte que Jesucristo, y cuando te decimos que era lo que hacía Jesús, Él hacía hablar a los mudos. Para la gloria del Señor, en este ministerio hacemos, antes de la pandemia, hacíamos 10 campañas, 11 campañas por año. Y hemos visto, para la gloria de Dios, levantarse 5 personas de la silla de ruedas.
El Señor está, cómo lo hace no lo sabemos, pero cuando soltamos la palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, así como dijo Jesús, ahí está la fe de cada uno para que usted accione. Yo creo que cada uno hemos venido con una necesidad y también el que le predica tiene necesidad. Pero hoy, cuando se suelte la palabra, usted tiene que hacer su parte, porque la bendición ya está preparada. Dice la palabra que lo que atemos en el cielo será atado, lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatemos aquí en la tierra también será desatado en los cielos. La bendición está preparada para ser soltada, pero cuando se suelte la palabra, usted tiene que solamente decir: papá, yo la recibo. Recibo mi milagro, recibo mi restauración, recibo mi sanidad, recibo la salvación. Simplemente cuando el regalo de Dios, ¿usted cómo recibe un regalo? Usted extiende su mano y lo toma. Así es mismo a través de la fe. Que si su fe es como un grano, es pequeñito como un grano de mostaza, usted le va a decir a esa montaña que tal vez representa su necesidad, que se eche al mar, que se corra al mar, y eso sucederá. Pero ese versículo dice algo muy importante: pero no dudando en tu corazón. Usted no vea que soy de Buenos Aires, de que esto, de lo que lo otro. Usted, lo que le va a ayudar en su necesidad es la palabra y la presencia del Espíritu Santo. Así que vamos a la palabra y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando estén ahí, el que trajo Biblia, búsquenlo en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y muchas veces nosotros, estando en el camino, y por ahí dice la palabra, que aún en nosotros el Evangelio está encubierto. ¿Cuánto más en los que se pierden? ¿Cuánto más en los que están acá en Andino, sin la bendición de Dios, sin tener a Cristo en su corazón, en su familia, en su vida? Y que dice, aún en nosotros el Evangelio está encubierto. Eso quiere decir que muchas cosas no fue revelada, aunque vayamos a la iglesia, aunque oremos, aunque ayunemos. Y yo creo que hay algo que el Señor nos va a hablar a este pueblo de Andino y a todos los que están en este lugar, tal vez por primera vez. No sé si en este lugar o en el camino de Dios, pero quiero decirte que Dios tiene una palabra para ti y para mí. Y dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y sabe qué quiere decir esto? Muchas veces decimos: ahí están, tal vez esos locos, ahí están los aleluya. Y usted sabe que cuando dice aleluya, gloria a Dios, quiere decir exaltado sea el Señor en esta tarde, en el pueblo de Andino. Y sabe que la palabra dice: de cierto te digo. Cuando Jesús dice de cierto te digo, es que no hay otra forma de decirlo, que es esa sola forma que hay para decir lo que dijo Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y usted sabe que cuando hablamos del reino de Dios, lo que más predicó Jesús es hablar del reino de Dios. Y cuando hablamos de un reino, hablamos de un gobierno. Y como dice en el Padre Nuestro, que sabemos más por cultura que por lo que dice la palabra. Dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Cuando estamos diciendo venga a nosotros tu reino, estamos diciendo: ven tu poder, ven tu reino, ven tu voluntad. Y si usted lo está haciendo en su casa, gloria a Dios. O aquel que está escuchando a la distancia, que por ahí le está haciendo mal las cosas,
que tal vez está buscando trabajo, que tal vez su matrimonio se va por la borda, que por ahí uno está diciendo, ¿qué hago? Hay muchas situaciones en el matrimonio que tal vez hoy no la están entendiendo y solo lo que ven es problema y problema y problema. Pero Jesús nos está diciendo que de otra manera no nos puede decir que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios manifestado en su vida. ¿Cuál es su necesidad? Tal vez una sanidad física, tal vez una necesidad de un dolor almático. Y ese dolor almático, cuando usted lo busca, tal vez le duele la pierna, un desgarro, acá está el desgarro, la carne está cortada, usted lo puede palpar. Pero cuando hay una necesidad espiritual, cuando hay una necesidad almática, una raíz de amargura, de tristeza, de depresión, cuando empieza la opresión en espíritu de muerte y en muchos pensamientos, usted no lo puede palpar, usted lo busca, pero no lo encuentra, pero usted lo está sintiendo. Entonces es el momento que dice Jesús que necesitamos nacer de nuevo. Tal vez esta palabra es para el que no conoce a Jesús, pero también al que conoce a Jesús. Porque en este tiempo, por ahí hay muchas veces y tal vez días, meses, semanas, años, que estamos en el camino de Dios y no vemos el fruto o no vemos lo que el Señor tal vez te habló en un tiempo o lo que tú estás esperando de parte de Dios. Hoy te dice Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, como dice en la palabra, dice, no puede ver el reino de Dios. Y saben que si no nacemos de nuevo, y ahora vamos a seguir un versículo más de lo que decía Nicodemo. Nicodemo, ¿qué dice ahí en el versículo primero? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y usted sabe que Nicodemo, él conocía la Torá, conocía la ley, conocía la palabra. Pero fíjese lo que dice Nicodemo, y dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y fíjese lo que le dice Jesús. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y usted sabe que cuando haya algo, por ahí un gobierno, uno si no tiene por ahí el código, el PIN o la tarjeta de invitación, usted no puede entrar a ese lugar. Usted no puede entrar a recibir la bendición de Dios, porque tal vez sigue con la vieja criatura, por más que un día dijimos, Señor, entra a mi corazón, y esto lo digo con total respeto. Por ahí entre nosotros, aún el evangelio está encubierto, cuánto más en el que se pierde, cuánto más el que no tiene a Jesús. Nosotros aquí somos salvos para la gloria de Dios. Pero dice también la palabra, ¿cómo conocerán si no hay nadie que le predique? Y usted sabe que decir, bueno, pero yo no soy predicador, no soy evangelista. Pero con que usted le diga, Jesús te ama, Dios te bendiga. Y tal vez esa persona va a ver lo que usted no ve, que usted es un hijo de Dios. Y ahí usted va a contar lo que Jesús viene haciendo en su vida. Y hay muchas veces que dice, tú tienes algo que yo quiero, esa bendición. Tú siempre estás con un buen ánimo. Es como que a ti no te pasa nada, así que nos pasa. Pero tenemos alguien en quien confiar, que es Jesús, es el Hijo de Dios. Fíjese lo que dice la palabra. Dice en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántas veces nos viene diciendo nacer de nuevo? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, a los que estamos en Cristo, todas las cosas pasaron,
y ahora son todas hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Si estamos viviendo en cosa de tristeza, eso tiene que pasar, y es esta noche que el Señor te trajo para que eso caduque, para que hoy puedas entender que hay que nacer de nuevo. Yo creo que bajo la convicción del Espíritu Santo, Él está ministrando y uno está sabiendo lo que realmente tenemos que entregarle en esta noche a Dios. Por ahí el que está escuchando a la distancia también sabe que por ahí está en una encrucijada. El otro día hablamos de Nicodemo en Lucas 19 y sabe que Nicodemo era un hombre rico. Él cobraba los impuestos y muchas cosas, pero muchas veces pensamos que la felicidad está en el dinero. Pero muchos conocen a Ricardo Ford, muchos conocen a Diego Armando Maradona, pero saben que las dos personas partieron sin Cristo. Y aún en lo terrenal no han sido completamente felices, no fueron completamente plenos en la libertad de espíritu, alma y cuerpo, porque no tenían a Jesús. ¿Cuánto quisieran tener ese dinero? Yo sí lo quisiera tener para extender el reino de Dios. Y si tuvieran ese dinero, pastor, ¿qué necesita acá? Ladrillo, esto, chapa, listo, le doy un cheque en blanco y mañana empieza la construcción. Y muchas cosas más. Pero ¿saben qué? Yo trabajando, mi trabajo es limpiar vidrios. Tanto en un edificio como en una casa. Empecé yendo caminando y limpiando los negocios. Pero el Señor me llevó a lugares de privilegio. Le limpio a esas personas que tienen un Porsche descapotable para ir a su oficina, a su trabajo. Hay casas que limpiamos que tienen ascensores. Tienen un ascensor solamente para ir al sótano. Ascensores que van de abajo hacia arriba y viceversa. Pero ¿saben lo que vemos? Que no tienen vida esta persona. Pero donde hay oportunidad, hablamos de Jesucristo. Así un día me atendió Juan Manuel. Y llorando. Digo, ¿qué pasa? No, estoy mal, tengo cáncer de colon. Y yo ya venía orando porque ya sabía, en otro momento me comentó, pero no estaba llorando ni nada. Y dije, tengo algo para vos. Y fui a buscar esta Biblia que tenía en mi camioneta. No me diga que me trajiste una Biblia, no, te traje una palabra. Así tenía que dejar mi Biblia. Pero si así fuera, tenemos que hacerlo. Y le leí una palabra. Y sabe que, para ir redondeando, ese día el Señor lo curó del cáncer de colon. Simplemente con una renuncia, saber dónde estaba la raíz de esa amargura. Tal vez una falta de perdón. Y muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Usted sabe que el ministerio que Dios nos pone, un ministerio apostólico, profético, restauración familiar y en el área sexual. Yo fui abusado a los 4 años y a los 8 años el Señor me libertó. Y usted sabe que el que es abusado abusa, por eso lo digo. Pero a los 8 años el Señor sacó todo pensamiento que venía con esa inmoralidad en mi vida, en mi familia, en mi descendencia. Mi bisabuela, la madre de mi abuela, la cual ella me crió, fue abusada. Mi abuela de Tucumán también, la madre de mi mamá, también fue abusada. Mi mamá, mi tía fue abusada. Y los hijos de mi mamá, que somos nosotros, los 3 fuimos abusados. Somos 3 hermanos y los 3 fuimos abusados. Y usted sabe que cuando hay una falta de perdón, muchas veces no nos perdonamos nosotros. Y lo que es el perdón es parte de nacer de nuevo. Porque usted no puede nacer de nuevo cuando hay un dolor aquí. Si yo le digo, ¿cuál es su dolor? Usted sabe que mi primer hijo con la pastora, yo lo he conocido a los 6 años. Y voy a decir, ¿cómo, pastor? Cuando yo le dije que mi matrimonio se iba al tacho, era de verdad. Iba para la muerte. Hoy, para la gloria de Dios, tenemos 5 hijos hermosos de todas las edades. Desde 28, 24, 16, 10 y 7 años. Tenemos para contar testimonio. Pero ¿saben qué? Lo bueno de esto
que si usted hoy sabe dónde está su raíz para nacer de nuevo, como todo este pueblo de Andino, yo siempre sabe que me gozo cuando están los jóvenes adorando al Señor, porque es una generación que se gana para Cristo. Y usted sabe que con todo lo que decía mi esposa con este tiempo de Halloween, de que celebran los muertos y los satanistas hacen tantas entregas, por ahí no vamos a entrar en profundidad de eso porque hablamos de vida y vida en abundancia. Pero usted tiene que saber lo que se está moviendo en este día. Así que es privilegiado estar en este lugar, donde ahí está el plan de salvación de Dios. Dáselo fuerte al Señor. Cuando nosotros encontramos esa raíz, de dónde realmente viene la raíz de ese problema, vamos a ir allá abajo hasta la iniquidad. Y saben que la iniquidad es esa raíz que está allá muy profundo. Cuando yo le dije a mi hijo, yo lo conocí a los 6 años, tuve que hacer 5 años y medio de juicio, ADN, tuve que hacer series de cosas y era lo que no me dejaba avanzar. Después, imagínese un niño de 6 años que aparece una persona y yo soy tu papá ahora. No era ese que estaba ahí contigo, sino que yo soy tu papá. Saben que ese hijo pareciera que me odiaba. Pero ¿saben lo que hace Jesús? Restaura a la familia. Hoy en la mano derecha de mi trabajo, él está trabajando en el ejército argentino, pero cuando él tiene un franco, él pide permiso y esto porque hace una buena tarea en ese lugar, él va y se fija en mi empresa, las cosas que funcionen bien, como él estuvo en la empresa cuando yo estuve en este lugar. Y eso lo hace Dios. Pero ¿saben cuál era mi raíz? Ese hijo. El que fue por primera vez papá. Y todos los sueños que uno tiene por un hijo. Digo, sí, va a ser varón. Le voy a poner este nombre. Ni siquiera el nombre le pude poner. Pero sé que se lo puso Dios. Porque yo hay algo que dije, y usted tiene que saber como papá, usted es cabeza de autoridad y de bendición. Dije, este hijo ha sido hecho con amor y nada lo va a destruir. Otro día le estaremos contando el testimonio de eso que fue tremendo. Pero ¿saben qué? Es Jesús el que restaura toda situación. Tal vez hoy estamos pensando que tal vez no tenemos trabajo. Tal vez como dicen, si Dios existe, ¿por qué está en la guerra? ¿Por qué muere de hambre tanta gente? Es la pregunta que cualquier persona se puede hacer. Como me dijo alguien, ese estudió, mira cómo estoy. Tengo una sonda acá directamente en la vejiga. Estoy ahí le faltaba una pierna y el muñón infectado y esto y lo otro. Y yo le dije a esa persona, tú eres un hijo de Dios. Pero el diablo no juega a ser diablo. Y muchas veces nosotros jugamos a ser hijos de Dios. Fíjese lo que dice la palabra y ya vamos a estar orando. Usted tiene que saber que hoy tenemos que nacer de nuevo. Y se lo digo con todo el amor. Por ahí grito un poco porque usted sabe que cuando uno afirma el poder del reino de Dios, las tinieblas se tienen que sujetar en el nombre de Jesús. Y por ahí hay pensamientos que ahora mismo está diciendo, eso es puro chamullo, como dicen los jóvenes. Esos son puras palabrerías. Pero yo le puedo decir tanto testimonio que haríamos vigilia y amaneceríamos dando la gloria al Señor de todo lo que fue haciendo en distintas familias, en distintos lugares. Pero fíjese lo que dice, y esto va a responder a toda necesidad. Y la palabra de Josué capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Vio que es fácil? Nosotros lo hacemos difícil. Entonces, cuando nosotros decimos,
¿A dónde está Dios ese que predican? Pero ¿cuántos de nosotros hemos dicho, si es verdad ese Dios que hablan, aquí estoy y necesito un milagro? Y ese mismo Cristo está en este lugar. Él está pasando por aquí. Él no se ha cortado su diestra para bendecir a todo aquel que le busca, aquel todo que se rinde y un corazón contrito y humillado. Él no se resiste. Y simplemente no ponga barreras delante de Dios, sino que Él está en este lugar. Para los que conocen la palabra dice, donde haya 2 o 3 congregados que están reunidos en su nombre, su promesa que Él está en medio de nosotros. Y si Él está, las cosas maravillosas, como dicen los coritos, suceden cosas maravillosas. Es la que Dios hace, es la que restaura los matrimonios, las vidas. Es la que restaura la vida de los hijos. Y quiero decirle a esos hijos que son hijos de pastores, como son los míos, muchas veces ellos decían, papá, hoy vamos a hacer un asado, ¿y con qué querés comer? Y con esto y con lo otro. Y golpeaban en mi casa. Hay una persona manifestada. Y ahí uno tenía que ir. Y cuando volvía ya no estaba nadie y me dejaban un platito tapado. Imagínense cómo comía esa comida. Pero yo decía, Señor, y medio llorando, comiendo, tragando todo junto, Señor, hago tu voluntad. Y el día de mañana mis hijos darán testimonio de lo que hacía su papá por la gloria de tu nombre. Por eso, hermanos, cuando alguien dice, voy a nacer de nuevo. Y cuando el Señor me llamó, Él me dijo, el mundo está triste, el mundo muere. ¿A quién enviaré? Y cuando le dije, heme aquí, envíame a mí, no sabía dónde me metía. Pero mi papá siempre me enseñó que la palabra es más que una firma. Y yo tenía que cumplir con el Señor. Entonces por eso hoy el Señor tenía en esta agenda de estar por Andino y decir que Cristo está vivo, que su plan de salvación sigue vigente, que sabemos que hay un cielo y hay un infierno, que hay bendición hasta que sobreabunde, que Él va a restaurar tu vida, que Él va a restaurar tus hijos. ¿Y usted cómo lo va a experimentar si hoy naciere de nuevo? Estos días estuve predicando que Jesucristo no vino a juzgar al mundo. Y usted lo puede ver en el libro, en el capítulo 3 de Juan, a partir del 22 más o menos, el 20, versículo 20, que Él dice que Él no vino a juzgar al mundo, sino vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y saben qué? Muchas veces, esto lo hablamos con los pastores, muchas veces estamos en la iglesia, pero seguimos perdidos, porque realmente no nos entregamos, no al pastor. Yo siempre digo, no me miren a mí, y yo se lo dije, tal vez estaría acá. Gloria a Dios, Señor, tú eres el que hace el milagro. No hay nadie predicando, sino que es tu presencia. Usted no tiene que ver al pastor ni al predicador de esta noche. Usted tiene que levantar los ojos al cielo y ver la bendición que está cayendo para su vida. Entonces, fíjese que muchas veces nos preguntamos, ¿cuándo viene mi bendición? ¿Qué es lo que pasa, Señor? Tal vez yo era uno que predicaba y no estaba casado. Y todos me decían, vos no puedes predicar porque no estás casado. Pero el Señor ya me había llamado. Y digo, Señor, ¿cómo hacemos? Y me da la palabra Isaías, predica en tiempo y fuera de tiempo. Pero ¿cuál es el tiempo? El tiempo y fuera de tiempo es mío. Pero el Señor sabía que cuando salía un papel, le dije a mi esposa, andá y saca el registro civil, la fecha. Y después vino mi esposa y dice, ya tengo la fecha. ¿Y cuándo es? No, no te voy a decir. Y digo, ¿con quién te vas a casar? Ahí me preocupé, no era tanto por la fecha, pero ¿sabe qué? Cuando me ordené, mi esposa dice, vos te ordenaste porque Dios te dijo que te iba a bendecir. No, no era por eso, pero ella entendía eso. Y no le prediqué este sermón, tenemos que nacer de nuevo. Pero tenemos que nacer en lo que Dios quiere. Yo no digo que usted vaya a predicar como un loco sin estar casado.
Porque yo cuando le dije al Señor, envíeme aquí, había un espíritu de destrucción familiar en mi linaje. Y tu simiente de la peor, me dijo el Señor. Pero yo te escogí para estos tiempos. Y cuando vemos que hemos pasado tal vez por un abuso, por ahí, por la falta de perdón, por tantas cosas que empezó a liberarnos el Señor, ahí pudimos ver la gloria del Señor en nuestra vida. Cuando usted entra en la profundidad, así como decían los salmistas, los adoradores, usted entra en esa intimidad, en ese río, ya no hay tiempo. No hay el tiempo de 1 minuto 60 segundos. Empezamos orando 8:30 de la noche y cuando decíamos amén y amén eran 7:30 de la mañana. Pero para nosotros era como 15 minutos. Entonces cuando usted entra en el ambiente, en la atmósfera de Dios, las cosas suceden como dice el corito. Suceden cosas maravillosas. Así que yo quería invitar a los músicos que me puedan acompañar. Ahí le devuelvo el micrófono. Es en esta necesidad que el Señor dice: he recogido tus lágrimas, he escuchado tu clamor, no me he olvidado de ti. Pero hoy quiero decirte que he dado a mi único Hijo unigénito para todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero decirte, vecino del pueblo de Andino, yo sé que hay alguien, y aun si fuera por un alma, aquí estamos y el Señor no se ha olvidado de ti. Quiero decirte, aquel que tal vez está postrado, desahuciado por los médicos, quiero decirte, el Señor no se ha olvidado de ti. Él tenía en esta agenda celestial de poder orar por esa situación de la cual estás pasando. Si hay alguien en este lugar que nunca ha recibido a Cristo, levante su mano. Todo aquel que está por primera vez en este lugar, levante su mano. Todo aquel que tenga necesidad en esta noche, levante su mano. Todo aquel que dice, si es verdad lo que están predicando en esta noche, quiero experimentar ese poder, quiero experimentar el amor del cual sobrepasa todo entendimiento. Así le dijo Jesús al paralítico, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el paralítico puso tantas excusas a vida y por haber. Pero Jesús simplemente le dijo, ¿quieres ser sano? A Bartimeo le dijo, ¿qué quieres que te haga, Bartimeo? Y Bartimeo le dijo, quiero recobrar la vista. Si hoy en esta noche, todo aquel que está en la distancia, todo aquel que está en este lugar y tiene necesidad, ven aquí al altar, vamos a orar por tu vida. Yo estaría corriendo porque sé que todos tenemos necesidad. Que si usted vino a este lugar no vino porque usted quiso, vino porque estaba en la agenda del Señor. Y el Señor está llamando al altar. Así le dijo Jesús. ¿Quieres ser sano? Y él le dijo, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y anda. Toma tu situación en esta hora y muévete. Cuando él escupió la saliva e hizo lodo con la tierra, le puso los ojos al ciego y le dijo, ve al estanque del Siloé, que quiere decir el enviado. Y ese ciego tal vez dijo, ¿a dónde está ese estanque? Pero él fue y se lavó la cara y recobró la vista. Él nació de nuevo en una nueva vida en Cristo Jesús. Como es lo que vas a hacer en esta noche, vecino de Andino.